Comenzó a gemir a las 4 de la madrugada, antes del amanecer. Su voz era ronca, pero clara. Los sirvientes que estaban de pie junto a la puerta pensaron al principio que era un gato que se había colado en los aposentos, ya que el chillido era muy extraño. Pero cuando volvieron a oír «Veo fuego», corrieron a llamar al médico. El gran duque Guillermo von Sernbach aún vivía, aunque ya no tenía pupilas en los ojos. No oía nada y la piel de la cara comenzaba a desprenderse. Estaba vivo, en pleno uso de sus facultades mentales, y se pudría lentamente por dentro, con plena conciencia de sus propios actos. A principios de marzo, el duque ya no se levantaba de la cama. Le cambiaban la cama 3 veces al día, pero cada cambio se convertía en un escándalo. Las sábanas estaban corroídas por un líquido amarillo que brotaba de la espalda y la ingle. Los sirvientes, a quienes se les ordenaba sacar la tela, se negaban a tocar la ropa incluso con guantes. Las órdenes del palacio les obligaban a cumplir con su deber, pero 3 de ellos ya habían sido azotados por vómitos blasfemos, tal y como se reflejaba en la denuncia del mayordomo. El duque aún conservaba la capacidad de levantarse sobre los codos y dar órdenes. Estaba consciente, lo entendía todo, del informe del médico jefe, presentado en secreto a la Cancillería del arzobispo de Espira. El duque se encuentra en un estado de descomposición lenta pero irreversible. Como consecuencia del calor interno, se han abierto numerosas úlceras en la parte interna de los muslos, en la zona inguinal y entre los omóplatos. El olor a pus necrótico se percibe a través de la puerta. Los ojos están cubiertos de manchas blancas que parecen cicatrices y ha perdido completamente el oído. Sin embargo, su mente permanece lúcida. Pide en voz alta la corona, vino y habla de nuevos impuestos. Se le ha recetado opio en dosis elevadas y cauterización con ungüento de vinagre. El resultado es un alivio temporal, tras el cual vuelve a aparecer el temblor cadavérico de las extremidades. Lo más aterrador no era el estado físico del duque, sino el moral. Seguía gobernando sus tierras al borde de la descomposición. Firmaba decretos, de memoria, a tientas. Daba órdenes de arresto y convocaba a sus consejeros. Sus allegados, pálidos y silenciosos, entraban en sus aposentos con pañuelos de lavanda que se apretaban contra el rostro. Nadie hablaba en voz alta de su estado, pero todos lo sabían. El duque se estaba muriendo y la muerte no sería rápida. Del informe del secretario de la Cámara Secreta. En la tarde del 26 de marzo volvió a llamar al escribano más joven y le obligó a introducir cambios en el testamento bajo su dictado. Eliminó el apellido de Ludwig von Garsmüller y añadió el nombre de Engelbert. Su voz era baja pero firme. Le temblaba la mano. Además, tenía los dedos cubiertos de negro y las uñas empezaban a desprenderse. Una se le cayó justo mientras firmaba. El duque lo miró sin sorpresa y solo dijo: «Sella antes de que sea demasiado tarde». El miedo se intensificó en el castillo. Los sacerdotes, a quienes se les permitió acercarse al enfermo, permanecían de pie con iconos junto a la cabecera y guardaban silencio. Uno de ellos, un viejo monje de la abadía de Santa Ágata, susurró que eso sucedía cuando había una gran maldición, cuando el cuerpo aún vivía, pero se pudría en vida. Se llamó al obispo, pero se retrasó en el camino debido a las inundaciones. Entonces se decidió recurrir a un antiguo rito de purificación, que consistía en fumigar con resinas y colocar una marca de cera de voto. En la frente del duque se colocó un sello redondo de cera de iglesia, con la esperanza de que esto detuviera la descomposición. Él no se resistió. Se rió. El duque sabía que se estaba muriendo, pero se negaba a admitir la derrota. El tercer día de abril pidió que le trajeran el estandarte de batalla, el mismo que llevaba en su juventud, durante las campañas del Rin. Se lo colocaron sobre el pecho. De la tela guardada durante décadas en un baúl,
emanaba un ligero aroma a lavanda. Por primera vez, la habitación no apestaba. Susurró: «He vencido a todos». Luego comenzó a vomitar. Vomitó sangre negra que llegaba hasta la almohada. Después perdió el conocimiento. A la mañana siguiente volvió a abrir los ojos. Ya no se veían las pupilas. Los ojos se habían vuelto blancos como el cristal. Ya no parpadeaba, pero seguía oyendo. Eso era evidente. Cuando los cantos de Pascua comenzaron a sonar bajo las ventanas, su cuerpo empezó a convulsionarse. No eran convulsiones de muerte. Más tarde, un monje que lo vio todo con sus propios ojos afirmó que el duque gritaba con el alma. Ese mismo día ordenó que no volvieran a dejar entrar mujeres en su lecho. El obispo, que finalmente llegó, solo le oyó decir una cosa: «Siento cómo el diablo me lame los pies». Los sirvientes ya no entraban sin cuchillos. Uno de los cocineros que le llevaba el caldo afirmó que el cuerpo del duque se movía en el estómago. Su vientre estaba realmente hinchado, como si se estuviera cociendo por dentro. Se decidió realizar una autopsia en vida para extraer el pus. Lo realizó personalmente un médico de Heidelberg, llamado en secreto por orden de la duquesa viuda. Al perforar la herida, el pus salió a presión, con un crujido, salpicando y desprendiendo un olor fétido. El duque perdió el conocimiento, pero no murió. Después del procedimiento, el cuerpo del duque quedó flácido, como un saco lleno de líquido. No lo volvieron a levantar. Yacía desnudo, cubierto con una tela ligera, con la boca abierta. No cerraba los ojos. No comía ni bebía, pero seguía vivo. El quinto día de abril, entró en la habitación un hombre encapuchado, representante del arzobispo. Los sirvientes salieron. Nadie sabía lo que había sucedido durante esos 10 minutos. Pero cuando el invitado salió, dijo: «Pronto habrá silencio». Al amanecer del 7 de abril, el duque se movió. Sus ojos abiertos miraban al techo, pero sin signos de conciencia. Uno de los monjes comentó: «Sigue con nosotros, pero su mente, ¿dónde está ahora?». Sin embargo, ese día no trajo alivio, solo aceleró el horror. El vientre seguía hinchándose. El médico de Heidelberg, sin atreverse a repetir la punción, ordenó mojar un paño en vinagre y aplicarlo sobre la herida. No sirvió de nada. El pus brotaba hacia afuera y empapaba la cama. Alrededor del cuerpo comenzaron a aparecer escarabajos negros. Nadie entendía de dónde habían salido en aquellas paredes de piedra. Algunos susurraban que era una señal. Otros afirmaban que el duque ya estaba muerto y que algo vivo habitaba en su cuerpo. En la capilla interior comenzaron a celebrarse servicios secretos. En ellos participaban solo los monjes de la orden superior y los enviados de Maguncia. La duquesa ordenó que se entregaran todos los vasos de plata, excepto la copa principal, y que se rezara por el alma de su esposo. Pero ella no entró en los aposentos, ni una sola vez desde el comienzo de la enfermedad, de una carta del confesor más joven al abad del monasterio de San Benito. El cuerpo del duque no responde ni al incienso ni a los ritos. Ayer, cuando lo rocié con agua bendita, la piel de su pecho se hinchó y reventó. Saltó pus, y uno de los sirvientes quedó ciego de un ojo. No hablamos de ello. Cuando hay silencio, hay paz. Ni siquiera las velas crepitan. Siento que algo nos empuja hacia el abismo. Mientras tanto, en el palacio se intensificaba la rivalidad entre las dos líneas de herederos. Engelbert von Cernbach, reconocido en el Último Testamento, llegó a la capital con un destacamento de guardias personales. Ludwig von Garzmüller, destituido pero apoyado por la mitad del Reichstag, se encerró en las salas inferiores y ordenó que se le jurara lealtad. Los soldados comenzaron a reunirse en el patio interior. El Consejo Municipal exigió que se declarara la muerte del duque para evitar un derramamiento de sangre, pero nadie podía decir cuándo moriría. Aún respiraba. De una denuncia del palacio,
transmitida a través de un centinela a la Cancillería. Dentro comienza la agitación. Los sirvientes cambian cada día. Varios huyeron durante la noche. Uno se arrojó a un pozo. No hay confirmación oficial de la muerte. El duque permanece en silencio, pero abre la boca cuando oye pasos. Su rostro es una mueca ciega. Nadie sabe si está vivo o muerto. El olor es horrible. Los nobles susurran sobre su maldición. Dicen que se está pudriendo por la culpa. El tercer día de la semana de Pascua, cuando aún se cantaban himnos en la ciudad, al duque se le cayeron 2 dedos del pie. Se los quitaron de la sábana, los envolvieron en un paño y los quemaron en el patio. No gritó, no se movió, pero una lágrima rodó por su mejilla. Después de eso, el monje, que hasta entonces había permanecido en silencio, ordenó que se suspendieran los intentos de curación. Declaró que el cuerpo del duque se había convertido en un recipiente de ira y que cualquier contacto posterior podría provocar su muerte. La duquesa dio su consentimiento. En la habitación se colocó una reja y, detrás de ella, una mesa con aceite, pan y agua. Nadie volvió a entrar allí. A partir de ese momento permaneció solo, sin velas, sin oraciones, sin ruidos, solo su respiración, entrecortada y ronca, y los latidos de su corazón, que a veces se oían en toda la habitación. En los informes se escribía, muere a cada minuto, pero no muere del todo, de un tratado médico posterior, titulado Sobre la descomposición en el cuerpo vivo, redactado 20 años después. El caso descrito del duque Guillermo es único por la duración y la profundidad de la descomposición. El cuerpo conservó la actividad cardíaca a pesar de la extensa necrosis de los tejidos blandos, la ceguera total, la sordera y el fallo de los órganos internos, la hinchazón del abdomen, la salida de pus, el desprendimiento de la piel e incluso la caída de las extremidades no detuvieron el funcionamiento del cerebro. Sufría y era consciente de su sufrimiento. Esto hace que su muerte no sea médica, sino metafísica. A finales de la segunda semana de abril, cundió el pánico en el castillo. Engelbert reunió un grupo de hombres dispuestos a tomar el palacio por la fuerza. Ludwig amenazó con incendiar los almacenes inferiores si no le dejaban ver al duque. La ciudad estaba al borde de la revuelta. Los nobles exigían pruebas de que estaba vivo, y los sirvientes decían que por las noches oían gemidos, como si vinieran de debajo de la tierra. Una de esas noches entró en los aposentos el monje más anciano, el que en su día había rociado al duque con agua. Se quedó mucho tiempo de pie junto a la cabecera, luego se inclinó y susurró, «Si me oyes, parpadea». Esperó. No parpadeó, pero de los labios del duque salió un susurro, «Estoy aquí». El monje salió en silencio. A la mañana siguiente anunció, «No se irá hasta que se lo lleven». Entonces se decidió celebrar una misa por los difuntos con el cuerpo aún vivo. Los sacerdotes dudaban, pero los nobles insistieron. Todo sucedió abajo, en la cripta. Sobre el cuerpo del duque ardía una lámpara. Por primera vez en 3 semanas, 3 personas entraron en la habitación: el sacerdote, el médico y el notario. Se quedaron de pie junto a la puerta. El duque no se movía, pero seguía respirando. Justo a la 1 del mediodía, cuando sonó el primer himno en la cripta, la vela de la habitación se apagó. La llama se extinguió por sí sola. Era la primera señal. Luego, silencio. Absoluto. Ni respiración, ni gemidos. Solo los ojos abiertos. Solo la boca abierta. Solo un cuerpo vacío. Pero el notario no certificó la muerte. Dijo, «Esto no es el final. Es la espera». Al tercer día tras la supuesta muerte del gran duque, el cuerpo comenzó a emitir sonidos. Ocurrió al atardecer. Un sirviente que había colocado un cuenco con agua junto a la puerta oyó un jadeo, largo y prolongado, como un gemido procedente de las profundidades de la tierra. No se abrió la puerta.
No se encendieron las velas, pero seguían llegando informes. Uno de los centinelas apostados junto a la reja juró: «Está llamando a su madre». Mientras tanto, la lucha política se convirtió en un enfrentamiento abierto. Engelbert ocupó el ala norte del palacio y exigió que le entregaran los sellos. Ludwig rodeó la Cancillería y comenzó a formar su propio consejo. Cada uno de ellos afirmaba que el duque ya había muerto y se escondía tras una copia del testamento. El arzobispo de Espira no llegó. Su enviado partió, pero desapareció en el camino. Los principados del este declararon su independencia, aprovechando el vacío de poder. En la ciudad se decía: «Si el duque está vivo, que salga», pero nadie podía ni quería entrar. De una nota secreta del mayordomo, entregada al archivo 20 años después: «Esa noche entré. No pude soportarlo. Tenía los ojos abiertos, pero cubiertos por una película. De su boca salía espuma, como leche. La piel del pecho se había desprendido y se le veían las costillas. No se movía, pero se oía un gorgoteo en el estómago. Me tapé la boca con un paño, no por el olor, sino por el miedo. No está muerto, pero tampoco está vivo». Hacia mediados de abril, el cuerpo comenzó a cambiar de forma. El abdomen se encogió, el rostro se demacró y la piel de las piernas se arrugó. Como se escribió más tarde, el duque se marchitó como una ciruela seca, pero la podredumbre no desapareció. Se filtró en las paredes. La piedra se oscureció. Las telas se enmohecieron. El palacio se convirtió en un lugar maldito. Los ciudadanos lo evitaban. Los sirvientes se negaban a hacer guardia. Dejaban agua y comida en la entrada y se marchaban. Cuando dos de los allegados exigieron que se abrieran las habitaciones y se declarara oficialmente la muerte, la duquesa viuda respondió: «Mientras respire, es el soberano». Entonces Engelbert reunió a sus allegados y se proclamó regente provisional. Esa misma noche, Ludwig ordenó a sus guardias que derribaran las puertas y comenzaran el asalto. En el breve combate murieron 3 escuderos. La sangre se derramó a las puertas del dormitorio del duque, pero nadie se atrevió a abrirlas. Según el informe del alcalde de la ciudad al arzobispo de Maguncia, han comenzado los disturbios en la ciudad. La plebe murmura que el duque vive sin alma. Los sacerdotes de las órdenes inferiores exigen un exorcismo. Los comerciantes se marchan. Las panaderías no funcionan. El pueblo llama al palacio la casa del rey podrido. Si no se entierra el cuerpo, comenzará la peste. Al tercer día después del asalto, a las 5 de la mañana, rompieron la reja de la puerta. Entraron 6 personas, 3 militares, 2 médicos y un notario. El duque yacía como antes, con los ojos abiertos, la boca entreabierta y el cuerpo inmóvil. Pero ahora tenía una capa transparente en los labios, como hielo seco. Cuando uno de los médicos le tocó la mano, el dedo del duque se desprendió y quedó en su palma. El segundo negó con la cabeza. «La descomposición ha terminado. Está muerto». Esto fue registrado, firmado y sellado. Solo entonces se anunció la muerte. Solo entonces comenzaron a preparar el sepulcro en la cripta. Solo entonces se izaron los estandartes de luto. Pero ni siquiera entonces nadie dijo: «Ha muerto». Todos decían: «Por fin, se ha ido». El entierro se pospuso 3 días. Los embalsamadores se negaron a entrar. Los 2 primeros murieron al intentar preparar el cuerpo. Uno se asfixió y el otro perdió el conocimiento y entró en estado febril. Al tercer día llamaron a los monjes de Würzburg. Cosió el cuerpo con una tela gruesa, sin abrirlo, y ordenó que nadie lo tocara. El ataúd fue construido con madera de roble viejo y rociado con resina. La tapa fue clavada con 16 clavos. En cada uno de ellos estaba escrito el nombre de uno de los apóstoles. El rostro representado en la tapa no tenía rasgos faciales. El entierro se celebró a puerta cerrada. Los sacerdotes guardaron silencio.
La gente no lloró. En las calles reinaba el silencio. El duque desapareció del mundo como desaparece un árbol podrido en la tierra, sin ritual, sin honores, sin cánticos. Según un informe posterior del embajador de Brandeburgo, después de su entierro, todo se derrumbó. Ludwig fue asesinado ese mismo día. Engelbert fue desterrado. La duquesa desapareció. El arzobispo no llegó. El pueblo comenzó a abandonar la ciudad. El palacio fue precintado. Las puertas fueron tapiadas con tablas. En la puerta se grabó una inscripción: Él todavía oye. Nadie sabe quién lo hizo. Así terminó el poder del gran duque. No fue la muerte lo que le puso fin, sino la podredumbre. Su cuerpo era una advertencia. Su poder, una maldición. Su nombre ya no se pronunciaba en voz alta, y su testamento fue quemado. La primavera en el ducado fue fría, lo que salvó a la ciudad de una epidemia, pero no la salvó del miedo. Tras el funeral del duque Guillermo von Cernbach, las calles se vaciaron. Los comerciantes comenzaron a abandonar la capital. Las posadas cerraron. Las campanas dejaron de sonar. En la catedral de San Pedro y San Guillermo se celebraba misa todos los días por el alma del difunto, pero cada vez más en silencio, cada vez con menos asistencia. Por las callejuelas de la ciudad corrían rumores de que por las noches se oían gemidos en la torre oeste. Los niños guardaban silencio. Las mujeres no abrían las ventanas. Los hombres no miraban hacia el palacio. El ataúd con el cuerpo fue dejado en una cripta subterránea, pero hasta ahora nadie lo ha vuelto a ver. Ni siquiera los sacerdotes. Los últimos que bajaron allí dijeron que la resina de la tapa se había hinchado y que de debajo de las tablas olía a carne. Uno de ellos cayó en delirio. Otro se suicidó. Una carta redactada por el médico de la corte un año después, dirigida al magíster de la Universidad de Viena. Ninguna de las fiebres que conozco, ninguna enfermedad de la sangre, ninguna descripción de la peste puede explicar lo que vi. Su piel se pudría como la de un cadáver en descomposición, pero su corazón latía. Hablaba con coherencia. Dirigía, castigaba, ordenaba. Conservaba la razón, pero su cuerpo lo traicionaba ante sus propios ojos. No era una enfermedad, era un castigo. A nivel político se produjo una gran confusión. Tras la expulsión de Engelbert y la muerte de Ludwig, no quedó ningún gobernante reconocido en el ducado. Se formó un consejo regente compuesto por 3 ancianos dignatarios, pero uno de ellos murió esa misma semana y los otros 2 abandonaron la ciudad por temor a la maldición. El Reichstag se negó a reconocer ningún nombramiento hasta que se abriera el testamento, pero el testamento, firmado con un dedo sin uña, se consideró impío, fue declarado nulo. Según informes del palacio, en las habitaciones interiores comenzaron a crecer hongos. Las rejillas de ventilación están negras por el moho. Las telas se pudren. Incluso la piedra se ha humedecido. Intentamos sacar los muebles, pero se desmoronaban al tocarlos. La biblioteca huele a podredumbre. La tinta de los pergaminos se ha hinchado. Nadie vive en el palacio desde hace más de un mes. Incluso la guardia está en la calle. La iglesia guardaba silencio. El arzobispo nunca llegó. Fue sustituido por sacerdotes de menor rango, que no se atrevían a entrar en las habitaciones. En cartas a los obispos romanos describían un caso que supera el entendimiento humano, pero no llegó respuesta alguna de Roma. El nuncio papal, que había llegado al ducado, al ver los informes, dio media vuelta sin desmontar de su caballo. El pueblo lo interpretó como una señal. Por toda la comarca comenzaron las procesiones. La gente se arrodillaba ante los muros del palacio, lloraba, se azotaba con látigos, pidiendo la purificación de la tierra de la profanación. Algunos afirmaban haber visto en la ventana el rostro del duque, cubierto de piel, pero aún vivo. Otros decían que por la noche se oían pasos bajo tierra.
Los rumores se multiplicaban como la oscuridad. De las memorias del cronista de la ciudad, fui testigo de cómo se desintegró el Estado. No hubo guerra, ni conquista, ni rebelión, solo un cuerpo, un solo cuerpo. El poder se pudrió con él. No de inmediato, pero con cada semana que pasaba, la podredumbre lo invadía todo. Los papeles, el trono, las coronas, los anillos, incluso el aire, incluso la fe. En mayo se dictó la orden: sellar el palacio, tapiar las entradas, llenar la cripta con cera, destruir los registros. Oficialmente el duque murió de fiebre purulenta de origen desconocido. Extraoficialmente lo borraron. El nombre de Wilhelm von Cernbach no se mencionaba en las crónicas. Las monedas con su efigie fueron fundidas. Los retratos, quemados. Todos los que habían servido en su corte fueron enviados al este o apartados de sus cargos. Solo quedó el miedo. Políticamente, el ducado fue dividido entre 3 vecinos. Cada uno de ellos recibió una parte del territorio, pero ninguno reclamó la capital. La ciudad quedó sin gobernante, sin ejército, sin estandartes, solo con un palacio negro y sellado en el centro, tumba no solo del cuerpo, sino de toda una época. En las crónicas redactadas 50 años después, en la sección Años de gran confusión, hay una anotación. No se habla de él, pero todos lo recuerdan, no por cómo gobernó, sino por cómo murió, lentamente, en silencio, en pleno uso de sus facultades mentales, se pudría y nos miraba. Esta muerte no lo cambió todo de inmediato, pero demostró que el cuerpo de un gobernante puede convertirse en una llaga para el Estado, que la mente incapaz de morir junto con la carne se convierte en una maldición, que el poder que no se renuncia a tiempo es una podredumbre que se extiende a todos los que se atreven a acercarse. Todo lo que quedó del duque fue el silencio que reinó en el palacio durante muchos años, un silencio que ahogaba las paredes, un silencio en el que se oían pasos, los pasos de quien se pudría y recordaba.